Bien, hermanos, estamos viendo en la iglesia los días jueves la carta del apóstol Santiago. Y yo pensaba compartir con ustedes algo que es muy actual. Me alegra que la iglesia siga avanzando, aún las dificultades, con mucha actividad, también con los jóvenes que se van comprometiendo. Pero al mismo tiempo, ustedes saben muy bien que la epístola de Santiago es una epístola muy particular. Capítulo 1 de Santiago, ¿se acuerdan? Tened por sumo gozo. Y ahí Santiago nos va hablando de la prueba, por un lado, para perfeccionar la fe, y por otro lado la tentación, que tiene el propósito de hacernos caer, de dañarnos. Capítulo 2, veíamos que Santiago va a comenzar a hablar de lo que es una fe viva, una fe que se manifiesta en obras. Sí o sí, aquel que ha renacido, que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, tiene que comenzar a manifestar en su vida, en su conducta, las nuevas obras. Eso es lo que discute Santiago. Si la fe es de Dios, si la fe es real, si la fe es auténtica, se va a manifestar, se va a poder ver, observar. Y en el capítulo número 3 veíamos, si en el 2 veíamos la conducta del cristiano, en el 3 va a hablar precisamente de cómo se expresa el cristiano, ¿no es cierto? Habla del gran tema de la lengua, ¿no es cierto? Y una de las cosas que dice que aquel que maneja bien su lengua, ese es un varón perfecto, un varón maduro, que no es impecable, que no peca nunca, sino que ha llegado a cumplir con un objetivo, llegó a la meta, esa es la idea de la palabra, no que nunca peca. Y a partir del capítulo 4, saben que a estos hermanos a los cuales se dirige Santiago tenían miles de problemas. Y uno de ellos, que es muy importante, y la idea es que nosotros podamos abrir los ojos, es las divisiones, los pleitos, las discusiones, las contiendas que había entre ellos, ¿no es cierto? Y yo leyendo un poco, había un comentarista que expresaba cómo una mala acción que uno tiene en mente se convierte en realidad y cómo eso perturba a toda la congregación. Y decía algo así: alguien se permite desear algo en primer lugar y eso comienza a dominar sus pensamientos. Esto pasa a ser un deseo dominante de su vida y así comienza a formar planes imaginarios y proyectos para que se plasme en la realidad y toma la iniciativa para poder obtener eso que desea. Tras lo cual, debe buscar la manera de eliminar a aquellos que se oponen a ello. Cuando hablo de un pensamiento carnal que termina en una práctica, claro, esa persona, aún ese hermano, busca sacarse de encima a todos aquellos que, entendiendo la voluntad de Dios, se oponen a él. Y ahí comienza una serie de conflictos. Y acá, Santiago en el capítulo 4, fíjese, comienza un versículo con dos preguntas y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Una pregunta. ¿No son de vuestras, algunos usan la palabra pasiones, acá habla concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Y acá tenemos en primer lugar cómo Santiago enfatiza, ¿no es cierto? Dice, ¿de dónde vienen? Tratando de especificar e identificar dónde está el origen de los conflictos. Porque es muy difícil solucionar conflictos si no sabemos de dónde vienen. Y lo llamativo, fíjense que este pasaje y este versículo habla de conflictos que salen de nosotros, de adentro hacia afuera. Sabemos que tenemos conflictos afuera. El mundo no solo vive de espaldas a Dios, sino que es hostil a Dios
Y bueno, si aborrecieron al Señor Jesucristo, si el mundo me aborreció a mí, dijo el Señor, es normal y va a pasar que los van a aborrecer a ustedes. Pero estos son conflictos internos. Y fíjense que utiliza palabras Santiago muy ilustrativas. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? Pensar en una guerra en una congregación es algo llamativo, ¿no es cierto? Pero ustedes, si miran un poco para atrás, unos años para atrás, van a comenzar a entender lo que estoy diciendo. Y guerras, cuando esta palabra es utilizada en el Nuevo Testamento, siempre habla de conflictos armados, que Santiago los toma y los aplica a aquellos conflictos que hay entre los creyentes. Y luego utiliza la palabra guerras y pleitos. Parece que guerra es algo más general, en cambio pleito es algo más que se circunscribe a algo personal, ¿no es cierto? Hermano con hermano. La palabra guerra tiene un sentido más amplio, en cambio pleito tiene un sentido más personal y específico. Y termina diciendo entre vosotros, ¿no es cierto? Reconociendo Santiago que aquellos que iban a leer su carta realmente estaban teniendo muchos problemas interpersonales. Y luego Santiago, fíjense en la segunda pregunta, nos va a identificar el origen de todos estos pleitos. Y es importante, hermanos, que nosotros nos conozcamos. Esto creo que lo dijimos muchas veces. ¿Cuánto te conoces? Y cuando digo cuánto te conoces, no digo cuánto te conoces vos mismo, cuánto le has permitido a Dios que te muestre cómo sos. Acuérdense del salmista que él decía, examíname, oh Dios. El salmista era un hombre muy valiente, porque una cosa es que me examine un hermano, otra cosa es que me examine Dios. Dios tiene todo el panorama y Dios va hasta los escondrijos más oscuros de nuestra vida. Por eso pregunto, ¿cuánto nos conocemos? Porque si no nos conocemos, le damos un lugar muy grande al diablo. Le damos una, como siempre decimos con Nelly, una cabecera de playa en nuestra vida. Allí Santiago va a decir, identificando el origen, no son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros cuerpos. Concupiscencias, placeres personales, gustos personales, interés personal, deseos desenfrenados, deseos intensos. Fíjense que el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2, verso 3 dice, nada, se entiende nada, ¿no? También Pablo dice en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo. Pero Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Acá tenemos un freno. No tenemos que tomar ninguna iniciativa que promueva el pleito y la pelea entre los hermanos. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque dice contienda y después dice una gloria vacía. ¿Cuál es la gloria vacía? Es la gloria del hombre. Y es la gloria que busca el hombre cuando busca enaltecerse en la iglesia. Busca su propio beneficio, busca que sus propios intereses se plasmen. Y mientras todo va en ese camino, está contento y está todo bien. Pero cuando algún hermano le pone un parate diciendo esto no es de Dios, allí comienza la riña. Y los pleitos. Y las guerras en la congregación. Placeres. La idea de placer es algo agradable al paladar. Y en el Antiguo Testamento se refiere, allí en Números 11:8, cuando Jehová traía el maná para alimentar a Israel, dice que esa semilla tenía un gusto agradable al paladar. Pero en el Nuevo Testamento la palabra placer aparece cuando la palabra, aquí en Lucas 8:14 dice, la palabra es recibida con gozo
pero los placeres, los cuidados de esta vida la ahogan. Fíjense qué interesante, ¿no es cierto? Porque estos placeres son aquellos que hacen que la palabra no encuentre un terreno fértil en ese corazón. No es como la buena tierra, sino que hay cosas que perturban al alma que ha escuchado la palabra y aunque en un principio produce alegría, esos placeres comienzan a ganar terreno en el corazón y en la mente de esta alma y hacen que esa palabra, esa semilla no profundice y no brote en este corazón, se ahogue. Entonces, Santiago se refiere a cristianos que por buscar su satisfacción propia estaban involucrados en pleitos, riñas, guerras en la congregación. Parece mentira, ¿no? Porque pensar en una congregación con estas características. Pero quiero decirles que cuando la carne avanza, el pozo siempre puede ser más profundo. Uno a veces se sorprende a dónde se puede llegar cuando la carne comienza a controlar a la congregación y a los hermanos de la congregación. Las guerras que habla Santiago dice que combaten en vuestros miembros. Y la idea de guerrear es hacer el servicio militar o estar en una campaña militar. Y fíjense que esta palabra guerrear está en un tiempo que habla de que eso era algo que se hacía continuamente. Los hermanos estaban continuamente guerreando unos con otros. No era algo que tenía un parate en algún momento, sino que era continuo. Y luego termina ese versículo, vuestros miembros, el campo de batalla. Es una buena práctica que todos deberíamos en algún momento de la vida cristiana hacerla, es ponernos delante de Dios para que Él sea el que ponga en claro cuáles son nuestros deseos. Si los deseos, si la voluntad que hay en mí provienen de la voluntad de Dios o son míos. Vamos a hablar antes de terminar un poquito de este tema de la carne. La carne es un tema muy delicado porque es imprescindible conocerla, cada uno la tiene que conocer en sí mismo. No podemos corregir nada que no conocemos. Cuando conocemos, allí podemos darle la oportunidad a Dios que haga esa obra tan imperiosa de muerte a los que son todos nuestros deseos, nuestras emociones y nuestra voluntad natural, esa voluntad que trajimos desde que nacimos y a medida fuimos creciendo en este mundo, se fue fortaleciendo hasta el día que conocimos a Cristo. A partir de allí comienza otra realidad, pero necesitamos conocernos delante de Dios, cómo Dios nos ve. Fíjense que a partir del verso 2, Santiago va a hacer una descripción de la situación de estos hermanos utilizando algunos verbos, que son verbos muy fuertes, son verbos enfáticos. Comienza diciendo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis, y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Fíjate, está hablando de la oración, ¿no es cierto? Estaba hablando especialmente, hoy es una reunión de oración. Y acá vamos a tener algunos principios que nos pueden ayudar para que nuestras oraciones no sean impedidas. Dicho, nuestras oraciones sean fructíferas en lo individual y como iglesia. En primer lugar dice codiciáis. Denota un deseo intenso. Y fíjense que esta palabra en el Nuevo Testamento puede ser buena como puede ser mala. Aparece, por ejemplo, allí en Lucas 22, si me acompañan, Lucas 22, 15, hablando del Señor. Y en este sentido, sin duda que es muy buena. El Señor dijo, en gran manera he deseado comer
esa palabra desear es un deseo intenso. En este caso, puntual del Señor, bueno, he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ese deseo intenso es bueno. Pero también aparece en Mateo 5, verso 28, y en este punto es un deseo malo. Dice la Escritura, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, es la misma palabra, desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjese que depende del contexto, este deseo intenso puede ser bueno, como puede ser negativo para nuestra vida. Santiago no especifica a qué se refiere esta codicia, pero sin duda está referida con los placeres, estas concupiscencias, estos deseos internos que aún los hijos de Dios tenemos, que tenemos que identificar y buscar corregir para no entrar en situaciones de pleito o conflicto. Entonces, por un lado, codiciáis. Por otro lado, dice, no tenéis. Es bravo cuando alguien desea algo y no lo recibe. Ahí se produce lo que algunos llaman una frustración, ¿no es cierto? Y comienza una actitud de resentimiento. Por un lado, una ambición intensa, por otro lado, no recibo eso, se produce una gran frustración. Fíjense que son todos verbos muy enfáticos, verbos que están describiendo el interior de un hermano. Y en tercer lugar, fíjense, matáis. Sin duda que está hablando de un homicidio ético, ¿no? No sé si en alguna iglesia se ha llegado a un asesinato físico, pero está hablando de un asesinato ético de un hermano para con otro. Fíjense, deseo algo intensamente, no lo recibo, el resentimiento aumenta y se produce un homicidio contra un hermano. Fíjense cómo era la condición, ¿no es cierto?, de estos creyentes. Y en cuarto lugar habla de arder de envidia. Codiciáis, no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y esta frase ustedes me van a entender cuando David fue delante de Goliat y ustedes recuerdan que le dijo, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos y prepárate porque, bueno, mató al gigante y claro, volvía el ejército todos y las mujeres cantaban, dice, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000 y lo escuchó Saúl. Dice que a partir de ahí ya no lo miró de la misma manera. Esa es la idea de arder de envidia. Lo que le pasó a Saúl cuando las mujeres cantaban la proeza de David. También aparece allí en Hechos 7:9, cuando, ¿se acuerdan? Si me acompañan, ¿qué pasó con los hermanos de José? ¿Se acuerdan? Hechos 7:9, dice la Escritura, y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Eso es lo que pasó con los hermanos de José. Y fíjense que, ustedes saben muy bien que estaba todo dentro de la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Pero fíjense a lo que llegaron estos, al extremo que llegaron, por esa envidia. Y arder enfatiza, ¿no es cierto?, este sentimiento de contrariedad. Entonces, con estos verbos, Santiago nos da un cuadro de situación de estos hermanos. Codiciaban, no recibían, no tenían, mataban, envidiaban, contendían. Terrible, ¿no es cierto? No nos asombremos. Dice,
el pasaje, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Fíjense que Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y es interesante porque dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Podemos no recibir de Dios sus favores por dos motivos. Primero, porque no oramos. Evidentemente la oración es el ABC, es la respiración del creyente. Si no oro, pero también no puedo recibir lo que Dios quiere darme porque oro mal. Fíjense que estos creyentes estaban orando para, dice, gastar en sus deleites. Oraciones donde el yo, donde el interés personal, la satisfacción propia es el motor. Por eso que las oraciones, cuanto más conocemos a Dios y su palabra, tenemos más posibilidades de orar conforme a su voluntad. Las oraciones esas mezquinas, orar por nosotros, no producen nada. Dios no contesta esas oraciones. Hay un pasaje muy hermoso allí en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, dice la Escritura, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué importante conocer la voluntad de Dios, crecer en el conocimiento de la voluntad general, por un lado, y también la voluntad personal para mí en su iglesia. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Conocer la voluntad de Dios es básico para orar correctamente. Conocer la voluntad de Dios va a sacar de nuestro vocabulario un montón de expresiones que lo único que buscan es nuestro beneficio personal. Y manifiestan que el yo todavía está en un lugar encumbrado en mi vida. Todavía no ha sido quitado de en medio el yo. Pedís y no recibís. Fíjense que estos creyentes, al decir pedís, evidentemente practicaban la oración, pero los fines que buscaban eran egoístas. Y Dios no tiene ninguna intención de contestar esas oraciones. Dios espera que conozcamos su voluntad y pidamos para que Él nos dé lo que Él nos quiere dar. Y así su obra en nuestras vidas y a través de ella pueda manifestarse. Para gastar en vuestros deleites. Ahí era el motivo de la oración de estos hermanos. Qué importante es crecer en la oración. Porque cuanto más crecemos, más vamos a tener lo que Dios quiere que le pidamos. Más vamos a crecer en lo individual y también más vamos a crecer en lo eclesial. ¿Qué característica tenían estos hermanos, ¿no? Y como si fuera poco, el verso 4 comienza enfáticamente diciendo, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es el mundo, porque el mundo vive de esa manera. Fíjese que la gente que está en el mundo busca su propia gloria, su propio crecimiento personal. Su interés personal es lo más importante de todo, el reconocimiento y el halago de las multitudes por su propia sabiduría y pensamientos. Así vive la gente del mundo. Ahora, cuando eso entra en la iglesia, ahí entramos en un problema con Dios. Porque nosotros no podemos jugar en dos campos al mismo tiempo. Y lo increíble de todo es que nosotros, cuando la palabra allí dice mundo,
no habla del mundo material, habla de un sistema de valores e ideas que lo constituyó Satanás para mantener a las almas que no le conocen a Dios con ese velo y guiarlas. Ustedes saben muy bien que la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos. Satanás busca tener a la gente en cosas pasajeras, en cosas temporales, en aquellas cosas que tienen que ver con la visión material de las cosas. Dios busca que sus hijos vean aquello que no se ve, que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con lo eterno. Y acá Santiago, en una forma enfática, los tilda de amigos del mundo. Y cuando habla de adulterio, sin duda, habla del creyente que han comenzado a tener intimidad, no con aquel que le ganó, sino con el mundo y con aquellos que forman parte del mismo. Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Mateo 6:24 dice que no podemos servir a dos señores. Tiene que haber allí una línea clara, divisoria en nuestra vida. Recordemos que la iglesia son aquellos llamados fuera del mundo. ¿Cómo volver a Él si un día fuimos sacados? La iglesia va a ser tan efectiva como apartada del mundo esté. Esto no implica que no deseemos ganar a las almas, pero no podemos ser partícipes en muchas cosas con ellos. Yo al principio les comenté el tema de la carne y quisiera detenerme 5 minutos en esto, porque sin duda que si hay algo que dominaba a estos creyentes era la carne. Y la carne se manifiesta en estos versículos de una forma muy intensa. Las obras de la carne, todo lo que es codiciar, matar, arder de envidia, sin duda que son obras de la carne misma. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la carne? Allí, si me acompañan en San Juan capítulo 3, vamos a encontrar una definición muy sencilla. San Juan capítulo 3, verso 6, dice la Escritura, lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros un día nacimos y como todo aquel que nace en este mundo, comenzamos a engrosar las filas de la familia de Adán. ¿Lo conocen a Adán, no? Dios cuando ve al mundo ve 2 hombres, ve a Adán y ve a Cristo. Bueno, nosotros nacimos en esa familia de Adán, una raza completamente caída. Y la carne es precisamente lo que nosotros somos por nacimiento. Con nuestra voluntad, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, todo natural. Y ¿saben una cosa? Eso no se va a poder cambiar nunca. Eso es así. Pero no solo no se va a poder cambiar nunca, sino que allí también en San Juan 6:63, avanza un poquito aquí el Evangelio y dice, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Es decir, todo lo que nosotros podamos hacer para Dios en base a lo que somos por haber nacido nada más, a lo natural que hay en nosotros, no sirve para nada. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Porque si sirviera, ¿para qué vamos a renacer? ¿Para qué vamos a nacer de arriba? Cualquier incrédulo podría servir a Dios, porque vive en la carne, constantemente. Ahora, el problema cuando conocemos a Cristo, ahí también Dios quiere obrar en nosotros para que todo lo que nosotros traíamos por haber nacido, tiene que sufrir un cambio rotundo. Y Dios no quiere usar la carne de nosotros, la detesta, porque hay algo que tiene la carne que es busca la gloria del hombre.
no solo busca la gloria del hombre, sino es la energía del hombre mismo. Dios no tiene nada que ver en esto. Y Dios, al ganar al hombre, quiere revertir esa situación, porque ahora le dio su vida al hombre. Ahora acá tenemos un trabajo para hacer. Porque todo lo que procede de nosotros mismos, si nosotros leemos un poquito, por ejemplo, acompáñenme para terminar, Romanos 8, capítulo maravilloso, descriptivo. Fíjense que en el verso 5 dice: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. Así vive el mundo. Son sus cosas. Son las cosas en las que vive el mundo, que no tiene a Dios, que vive a espaldas de Dios y aún es hostil a Dios también el mundo. Por eso Dios también lo juzgó. Pero esta gente que no conoce a Dios se ocupa de eso y vive en ese ámbito, en esa esfera carnal. Cuando avanzamos en el verso 6, dice la Escritura, el deseo de la carne es muerte. Esto es el producto de la obra del hombre. Para Dios está muerto, no sirve. Entonces, esto me hace pensar de que no puedo traer nada que me pertenezca a mí a la obra de Dios. Saben que en la humanidad hay hombres con un coeficiente mental, nos excede mucho a nosotros. Pero Dios no puede usar a esa gente. Dios puede usar a un humilde hermano, limitado aún en su preparación académica para servirle, porque va a hacer la obra conforme a esa nueva naturaleza que Dios le dio. Entonces, verso 6 decíamos, el deseo de la carne es muerte. Todo lo que procede de mí tiene ese fin. No produce vida, porque Dios no lo va a usar para dar vida. Por eso nos dio una nueva criatura, una nueva creación. Fíjense que verso 7 dice, porque la intención o el deseo de la carne es contra Dios, porque es el hombre haciendo la obra de Dios. El hombre no puede hacer la obra de Dios por sí mismo. ¿Cuántas veces hemos dicho, tenemos que ponernos en las manos de Dios para que Dios nos use? Sin duda, porque si no vamos a hacer la obra de Dios creyendo que Dios se agrada por nosotros mismos y no alcanza, no podemos hacer la obra de Dios. El hombre no está capacitado, porque esa carne en la cual nació no cambia, fue juzgada por Dios, no puede agradar a Dios y es enemistad con Dios. Ahora ustedes me preguntarán, ¿qué se hace con la carne? ¿Qué hacemos con la carne? ¿Cómo? ¿La crucificamos? Vamos a cambiar la frase. ¿No fue crucificada? ¿Podemos nosotros crucificar la carne? O sea, para no entrar en problemas, Gálatas 5:24 trae la respuesta a esta cuestión. A veces es cuestión de semántica, a veces no nos expresamos bien, pero nosotros no podemos crucificar nada. En realidad, alguien lo hizo por nosotros y nosotros es como la obra de la salvación. Nosotros no nos podemos salvar, alguien hizo la obra, tenemos que creer en lo que hizo otro, ¿no es cierto? Para ser salvos tenemos que creer en lo que hizo Cristo. Para ser librado de la carne también, es lo mismo. Fíjense, Gálatas 5:24, ¿qué dice? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Entonces, para ser salvo de la perdición eterna, creí en Cristo como mi Salvador personal. Puse fe, no hice nada. Hay mucha gente que piensa que puede hacer un montón de cosas para ser salva. El creyente no puede hacer nada, entiende que no puede hacer nada, que todo lo hizo Cristo. Ahora, fíjense, para que la carne sea crucificada, también tengo que apelar a la fe. Esto lo hablamos hace meses atrás.
Tengo que creer que cuando Cristo... Es la lección del bautismo. Los hermanos que se van a bautizar, ¿qué tienen que entender? Que cuando Cristo murió, me incluyó a mí en su muerte. Y yo tengo que creer que cuando Él murió, yo morí con Él. Y si lo creo, voy a poder andar en novedad de vida, como dice Pablo a los Romanos capítulo 6. Entonces no tenemos que hacer nada con la carne. Lo que tenemos que creer es lo que Dios hizo con la carne. A Dios no le sirve la carne, la detesta porque lleva la gloria al hombre y quiere que muera. Pero yo tengo que creer que Él hizo eso también. Es parte de la salvación. Una parte de la salvación es una, pero una parte de la salvación me salva del infierno, pero esta parte de la salvación de Dios me salva de mí mismo. Porque soy mi peor enemigo. Y cuando entiendo que soy mi peor enemigo, voy a buscar para ver cuál es el método de Dios para que esa muerte se consolide en mí. Es la fe. Siempre es la fe. ¿Puedo vencer yo la carne? No la puedo vencer. ¿Me puedo yo crucificar a mí mismo? No me puedo crucificar, si ya lo hizo Cristo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente. En realidad dice, con Cristo he sido. Cuando Cristo murió, yo morí. Y yo creo en eso. Entonces, esa parte de mí, esa naturaleza que no puede ser redimida, que es la naturaleza humana, está muerta. Y ahora Cristo puede tomar control en mi vida. Para que mi vida no sea turbia, necesito que muera la carne. Entonces Cristo se va a manifestar plenamente en mí. En todo momento y en todo lugar. Gálatas 5:16 para terminar. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia o los deseos desenfrenados de la carne. Son mandatos, son imperativos, pero llevan mi mirada al Calvario. Siempre tengo que ir ahí. Llevan mi mirada al Calvario y allí me veo incluido en la muerte de Cristo. Un día el Señor ocupó mi lugar en la cruz y Él recibió lo que yo merecía. Pero un día tengo que entender de que esa vieja naturaleza también Dios la trató ahí. Porque ¿qué clase de vida cristiana puedo vivir si la carne sigue manejándome 100%? No puedo servir a nadie. No puedo hacer la obra de Dios de esa manera. Dios no tiene ese plan. Dios no quiere emparchar la carne. Quiere que vaya a la muerte. Pero, como en todas las cosas, tengo que cooperar con Dios. En matarla no, en creer que ya lo hizo. Esa es mi parte, es la fe. Un día, consciente de que iba a la condenación eterna y con una conciencia cargada de pecado, le pedí perdón a Cristo y creí que ese pecado Él lo cargó en la cruz por mí. Un día, por fe, de la misma manera, tengo que entender que Cristo no solo cargó mis pecados, sino que me cargó a mí también. Y cuando Él murió, yo morí. Él me incluyó en su muerte. Cuando lo creo, es muy difícil que todos estos verbos que estuvimos tratando de describir, que eran parte de la vida de estos creyentes, se manifiesten en mí. Aquel que anda en Cristo y en esa nueva criatura no puede codiciar de esa manera, no puede guerrear de esa manera, no puede arder de envidia, no puede matar de esa manera y más entre hermanos. Que el Señor nos ayude para que esto, que fue una realidad triste a la cual tuvo que atender el apóstol Santiago, esté lejos de nosotros y nos mantengamos muy lejos de eso. Porque realmente la nueva criatura tiene un montón de cosas positivas y maravillosas que tienen que ver con Dios y están lejos de tener que ver con lo que nosotros somos por nacimiento. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros.